Ah, Dios, gracias por este momento que tú nos has concedido de reunir a los remanentes dentro de esta cumbre de los talentos, que estas cumbres de los talentos sean utilizados para la evangelización mundial y que todos los remanentes de Latinoamérica puedan ser de verdad hombres del pacto y también puedan ser conllevados dentro del itinerario del pacto. Te damos gracias y oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Ah, un placer todos los remanentes de Latinoamérica. Disculpa por la tardanza. Tal vez es un poco nuevo para mí entrar en esta plataforma, pero vamos a ser un poco breve y un poco corto para que los remanentes puedan entender y conocer cuál es el deseo mayor de Dios. Primero veamos la palabra. Génesis capítulo 39, versículo 2 al 6. Génesis capítulo 39, versículo 2 al 6. Está en el libro de Antiguo Testamento. Génesis capítulo 39, versículo 2 al 6. Leámoslo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Ah, no sé si la música está prendida, ¿no? La alabanza, ¿no? O soy yo que está mal puesto, pero está bien. La pregunta siempre es, ¿quiénes son los futuros de la iglesia? Es remanentes. Entonces nosotros nos preguntamos, entonces, ¿quién tiene el control del futuro? Es Dios, ¿no? No solamente Dios tiene control de remanentes, sino que Dios tiene preparado algo específico, y esto le decimos el plan absoluto de Dios en los remanentes. Por eso todos los remanentes están en un itinerario del pacto, o mejor dicho, nosotros ahora, los que están escuchando continuamente, el PVSIP, el pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica. Entonces, lo que tienen que entender los remanentes es que cuando ustedes se enfocan ante Dios, entonces es Dios que le muestra lo que Él desea. Y a eso le decimos nosotros la misión. Muchos remanentes quieren descubrir la misión de Dios haciendo algo, pero en la verdad no es haciendo algo, sino que hay que disfrutar primeramente lo que Dios te ha dado, que es la salvación. Y a través de esta salvación, Dios te dice a ti siempre que yo estoy junto contigo hasta el fin del mundo. Cuando Jesús, antes de ascender, y también Jesús, cuando se encontró con sus discípulos, los llamó para estar junto con ellos. Y cuando antes de irse también le dijo en el monte de Olivar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Y en Mateo 28, 18 al 20 también dice que te daré poder, también bautizándoles en el nombre del Hijo,
también enseñándoles las palabras para que recuerden y que no se olviden. Pero dijo algo muy importante: estaré siempre junto contigo hasta el fin del mundo. Entonces, la gran promesa que Dios nos ha dado ante los remanentes es Emmanuel, que Dios está junto con nosotros. Por eso, muchos remanentes tienen una dificultad en su vida, algunos, o tal vez algunos remanentes viven en un tiempo difícil, o tal vez hay muchos conflictos, ¿no? Puede haber conflictos en las casas, en las familias, en las escuelas, entre los amigos y en etcétera. Muchas cosas pasan en la vida de los remanentes. Pero también algo muy importante es la fe y mi vida. ¿Qué es lo único que puede conectar la fe y la vida que tengo ahora mismo? Cuando estoy en la iglesia, vivo en la fe, ¿no? Es mucho más fácil, podemos decir, o algunos remanentes le cuestan también aún esto, pero hay remanentes que viven dentro de la fe cuando están en la iglesia. Pero cuando están fuera de la iglesia, le cuestan vivir una vida de fe porque la vida o el entorno que ellos viven de una manera que tienen muchas dificultades, ¿no? O podemos decir que siempre tienen que amigos que los molestan, o tal vez dicen, tú eres creyente o tú eres cristiano. O podemos decir que dicen que, eres fanático, ¿no? Es lo que yo he escuchado, ¿no? O hay veces remanentes que cuando tienen la vida en la escuela o afuera en su entorno, tienen que acceder a hacer cosas que no desean hacer, aunque ellos no quieran hacerlo. Entonces conllevan esto a la iglesia, ¿no? No es que ellos quieran hacerlo, sino que es algo que ellos viven al diario. ¿Cuántas veces nosotros asistimos a la iglesia, no? Veamos de una manera de sentido común. Es una vez a la semana, ¿no? Algunas iglesias que de verdad se están enfocando para criar a los remanentes se encuentran al diario a veces, algunos 3 veces a la semana. Pero imagínense, ahora mismo por el coronavirus tal vez no atienden o no asisten a la iglesia, a la escuela, pero ¿cuántas veces van a la escuela en vez de la iglesia, no? Ya sabemos dónde está el desbalance, ¿no? Entonces los remanentes son de tener un conflicto en la fe y en la vida. Pero lo único que puede unir estas dos cosas es la oración. Los remanentes tienen que poder conocer y restaurar la oración. ¿Qué será la oración? Si los remanentes tienen el estado espiritual o el estado para poder orar, eso es la cumbre. La cumbre no es algo que es de mostrarse. La cumbre no es algo de hacer algo. Hoy leemos la lectura bíblica, ¿no? Todo lo que José hacía prosperaba. Él mismo era la bendición. José mismo como persona era la cumbre. Entonces a donde él iba había prosperidad. En otras palabras, todo lo que él tocaba, todo lo que él decía, estaba a la obra de ¿quién? De Dios. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo ahora mismo. Porque fue Jesús que nos dijo a nosotros, yo enviaré a otro consolador que te hará recordar, te enseñará todas las cosas. ¿Quién es este? El Espíritu Santo. Por eso los remanentes tienen que entender 5 puntos de oración. Recuerden, 5 puntos de oración. Es muy fácil. El primer punto, lleven todas las cosas ante Dios. Esto significa concentración. Me siento un poco mal, llévalo ante Dios. Pero no estamos diciendo solamente, Dios, dame, mira, te traigo esto y resuélveme este problema. No. Concentrarte ante Dios, vamos a dar un ejemplo como a rey Ezequías. Cuando el rey Ezequías supo que el ejército de Asiria vino a invadirlo, y eran más de 144,000, eran muchos ejércitos. ¿Qué sucedió? Rey Ezequías fue ante Dios. Él no fue a
a preparar su ejército, él no fue a levantar una pared, él no fue a buscar una manera, sino que fue, se fue ante Dios. ¿Y qué hizo él? Oró ante Dios. Y al final de todo, ¿quién ganó la batalla? No fue rey Ezequías, fue ganada la batalla por Dios. Eso es lo más importante, lo que tienen que tener los remanentes. El primer punto, concentrarse ante Dios. Eso significa llevar todo ante Dios. Cualquier circunstancia, cualquier problema, qué es lo que suceda, no importa. Llevarlo ante Dios. El segundo punto importante de la oración, eso le decimos misterio, ¿no? Tenemos que disfrutar del Dios triuno. En otras palabras, simple, tenemos que disfrutar Dios que está conmigo. ¿Cómo? Veamos a David. David nunca vio las cosas con sus propios estándares, sus niveles y sus normas. Si él hubiera visto con sus estándares, seguramente hubiera matado ¿a quién? Al rey Saúl. Si él hubiera visto a su propio nivel, después de ganar sobre Goliat, él hubiera pensado sobre esa posición del triunfo. Si él hubiera buscado o visto todas las cosas a sus propias normas, entonces, cuando hubiera su mismo hijo, cuando empezó a criticarlo y a atacarlo y a estar en contra de él, David pudo quitarle la vida, quitarle de ese lugar. Pero ¿qué hizo David? Se fue, dice, se fue sin calzado, de una vez salió. Y hasta uno de los soldados que estaba siempre al lado de David dijo, pero rey David, mira lo que te dice, déjame ir y le quito la vida de una vez. ¿Y qué hizo David? ¿Qué dijo David? No, déjalo, es algo que Dios lo está permitiendo. Eso es algo muy importante para los remanentes. Nosotros como remanentes siempre vamos a tener dificultades. Yo siempre le digo a los remanentes, ¿cuándo no va a haber dificultades en tu vida? Siempre lo va a haber. La única manera para que no tengas dificultades ahí es cuando vayas al cielo, ¿no? Cuando ya no estemos en esta tierra carnal, mundano, ¿no? Pero ¿por qué es que Dios permite los problemas en la vida de los remanentes? Para que concluyas en dónde, en Cristo solamente. Si no hay problemas en tu vida, es muy difícil que confiese que Cristo es la solución de todos los problemas. En otras palabras, es muy difícil concluir que Cristo es suficiente en tu vida. Imagínate si todas las cosas te van bien, todo va perfecto. Jamás pensaría que Cristo es suficiente para ti. Por eso, los problemas para los remanentes serán de bendición. Solamente esperen un poco y verán cómo Dios empieza a obrar en su vida poco a poco. El tercer punto, primero era concentración ante Dios, que es llevar todas las cosas ante Dios en oración. Segundo, disfrutar de Dios triuno. Disfrutar de Dios triuno significa disfrutar de Manuel. Tercero, ahora no es un tema de oración que yo creo, o que yo escribí, o que yo empecé a imaginar o dibujar. Ahora vas a tener el tema de oración que Dios te da. ¿A quién podemos poner como ejemplo? A Ana. Ana oraba para que tuviera un hijo. Ella quería un hijo. Hasta su esposo le dijo, pero te doy toda mi herencia, te doy todo, lo que tú quieras. No estés así. Pero Ana dijo, no, quiero un hijo. Y ella lloraba y oraba, Dios, dame un hijo. Pero no tenía un hijo. Pero un día se dio cuenta. En esta época que hay tanta destrucción y tantos problemas y tantas tinieblas, ¿por qué haber de tener un hijo así cualquiera? Dios, si me das un hijo, te lo entregaré ante ti, en otras palabras. ¿Y qué sucedió? Ella tuvo a su hijo. ¿Y quién es él? Samuel. Por eso ustedes, los remanentes, tienen que recibir el tema de oración, la oración dada por Dios. Pero me preguntan, Johan, pero ¿cómo es que sabré que este es el tema dado por Dios? ¿Cómo sabré que esta oración es dada para mí?
Tienes que escuchar la palabra de Dios. Dios solamente puede hablar a través de su palabra. Por eso, el mensaje púlpito de su iglesia es muy importante. El mensaje que Dios le da a su pastor es muy importante. Ustedes cuando ven al pastor, no deben ver al pastor. Tiene que ver a quién. Dios que le está dando el mensaje a través de su pastor. Eso es lo más importante a los remanentes. Así ustedes pueden descubrir el tema de oración dada por Dios. Por eso en vez de escribir tantos temas de oración para el año 2021, lo que quieren cumplir en su vida para el 2021, cierto, no siempre tenemos una lista para hacer el otro año. Comiencen desde hoy. No una lista, sino que pregúntense, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Cuál es el interés mayor de Dios para ustedes? Pregúntese eso y escuchen la palabra. Y no es que van a sentir algo extraordinario. Tampoco van a sentir fuego en su corazón. Tampoco van a sentir electricidad pasando por su cuerpo. No van a sentir algo extraordinario. Va a pasar algo normal. ¿Cuál es la cosa que va a suceder? Seguridad. Esto le decimos convicción. Ah, Dios está conmigo. Esa es la convicción que ustedes necesitan en este tiempo que hay tantos problemas de épocas, de tinieblas y engaños, tribulaciones y con este problema de pandemia. Dios no da un problema a los remanentes para que queden desalentados. Dios da los problemas ante los remanentes para que tengan esto como plataforma, para que vuelvan este problema a bendición. ¿Por qué? Porque los remanentes son el futuro de la iglesia. Los remanentes son el futuro de este mundo. ¿Quién va a salvar este mundo? Por eso, recuerden, ya hablamos de tres partes, ¿no? Primero, concentración ante Dios, conllevar todas las cosas ante Dios. Seas débil, seas fuerte, seas no tengas nada, tengas mucho, llévalo todo ante Dios. Segundo, disfruta del Dios triuno. Disfruta de Manuel. Tercero, ahora no un tema de oración que tú has creado, el tema de oración que Dios te ha dado. Cuarto, ahora las 24 horas de oración toman lugar, toma automáticamente. ¿Por qué? Imagínense, es algo que Dios te dio. La obra del Espíritu Santo ha venido sobre ti. ¿Cómo te vas a olvidar de esto? Ustedes cuando comen algo delicioso, ¿se olvidan de eso? No, ¿ah? Está en su cerebro, ¿no? 24 horas, aunque no se dan cuenta. Y cuando tienen ganas de comer algo, se recuerdan de esa comida que era muy deliciosa, ¿no? O digamos que viste algo muy hermoso. Estabas pensando sentado y te recordaste. 24 horas, está en tu mente. 24 horas no es el, el acto de hacer 24 horas, sino que qué estado, qué mente tú tienes, qué estás pensando tú ahora mismo. Esa es tu 24 horas. Si Dios ha obrado en tu vida, entonces, ¿qué sucederá? Eso es 24 horas. ¿Cómo te podrías olvidar de lo que Dios ha hecho en tu vida? Por eso 24 horas no es algo difícil, sino que tenemos que entender lo que tenemos que recibir. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso ustedes no solamente traten de ser 24 horas, sino que conllévense a ese estado de 24 horas en esa obra del Espíritu Santo. Y la quinta parte de la oración, ya es la última parte, la 25 horas. En otras palabras, no es el tiempo nuestro, ¿no? Es la hora de Dios. Dios empieza a obrar en tu campo. Dios empieza a obrar en tu familia. Dios empieza a obrar en tu escuela. Dios empieza a obrar en qué? En tus amigos. En todos los lugares que tú estás, Dios empieza a obrar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se estableció. Y el reino de Dios se está estableciendo. A esto le decimos, el poder de Dios se me ha manifestado. Y esto se conllevará ¿a dónde? Hasta la eternidad. Estos 5 puntos de la oración
No son muchos, pero es muy difícil a veces entenderlo. Pero primero, comiencen con la primera parte que le he mencionado. Lleven todo. ¿A quién? A Dios. ¿Tienes una dificultad? Llévate a ti mismo, como estás ante Dios. No es muy difícil eso, ¿no? Y para concluir, ah, la cumbre de los talentos, ¿no? ¿Qué será la cumbre de los talentos? Puede haber muchas interpretaciones diferentes, ¿no? Eso es de acuerdo a cómo Dios le da la misión al que proclama la palabra, ¿no? Pero hoy, exactamente Génesis 39, 2, 6, José no era alguien extraordinario, ¿no? José tenía un misterio nada más. Hasta el faraón se dio cuenta, hasta Potifar se dio cuenta. Ah, el Espíritu de Dios está junto con esa persona. En otras palabras, José estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. En otras palabras, él disfrutaba ¿de qué? De Emanuel. Eso es la llave para los remanentes. Para concluir todo, ah, quiero mencionarle esto. Yo estoy haciendo un ministerio de remanentes también, también con remanentes de multicultural y también remanentes de diferentes edades. Y un día fui con remanentes de la edad primaria y también de pre-kinder. Y fuimos a un lugar y había muchos niños, ¿no? Pero nuestros remanentes eran como unos 10. Y fuimos a ese lugar y los niños estaban jugando. Había un montón de niños, ¿no? Había más, yo creo que como más de 100 en ese lugar. Estaban corriendo todos y yo estaba buscando mis 10 remanentes, ¿no? Ni siquiera sabía dónde estaban, porque todos utilizaban máscaras, ¿no? No sé dónde están mis niños, ¿no? Y después pensé, mira, yo que no puedo ni ver o estar en todos los 10 remanentes, pero imagínate, Dios tiene los ojos en todos los remanentes. Entonces, los maestros de la iglesia tienen que orar más ante Dios. No es sembrarle algo a los remanentes o no es hacerle algo a los remanentes. Los maestros de la iglesia dominical, también la escuela dominical, tienen que enfocarse más a Dios. Nosotros no podemos, ¿cuántos niños podemos abrazar en un brazo nuestro? Yo tal vez máximo como 4, 5. ¿Cuántos yo puedo tener en mira? En ese tiempo, ni siquiera ni uno, porque los niños estaban corriendo por todos lados. Pero quién puede agarrar todos los remanentes? Dios. ¿Quién puede tener el ojo en todos los remanentes? Dios. Eso es lo que me di cuenta en ese día. Y lo segundo que me di cuenta es los remanentes. Como estos remanentes han escuchado la palabra y el pacto desde temprana edad, son diferentes a otros niños. No estoy diciendo que son más guapos, claro, mis remanentes son los más guapos y las más guapas, ¿no? Son los más hermosos para mí. Pero no estoy hablando en el aspecto físico. Espiritualmente, ya los remanentes son diferentes. Yo estaba esperando con un remanente al lado en línea para entrar a una máquina y había otros niños esperando, ¿no? Se siente diferente. Aunque mi remanente sí, a veces se porta mal, a veces hace sus cosas, a veces se porta mal, ciertamente, sí, pero es diferente. Espiritualmente es diferente, nos conectamos espiritualmente. Pero otros niños me siento desconectado. Por eso los maestros de la escuela dominical nunca, nunca se rindan en los remanentes. Ustedes no sabrán qué es lo que sucederá en la vida de los remanentes. Nunca juzguemos
de lo que está pasando ahora mismo en esa vida de los remanentes. Pueden tener etcétera de problemas, pero eso no es la conclusión de los remanentes. Por eso los maestros de la escuela dominical no se preocupen, nunca se rindan sobre ellos. Búsquenlo, denle la palabra, espérenlo, denle el pacto solamente. Solamente denle el evangelio. Eso es la única manera de salvar a los remanentes. Así es que los remanentes pueden ser la cumbre. ¿Cómo podemos levantar a los remanentes en la cumbre espiritual si les sembramos otras cosas que no es el evangelio? Por eso, para concluir, ya he concluido como 3 veces, pero para concluir de verdad, el evangelio nadie lo ha detenido. Históricamente, historia de la iglesia, si vemos la Biblia también, nadie ha podido detener el evangelio. ¿Por qué? Porque es de Dios. Y si Dios dice que nadie puede detener este evangelio, ¿quién lo podrá detener? Pero ¿quién está utilizando Dios para proclamar y expandir este evangelio? Los remanentes. Así que ya sabemos quién son los más importantes, ¿no? Ustedes son los más importantes, los remanentes. Espero que ustedes, los remanentes, en esta cumbre de los talentos, en esta noche, puedan disfrutar de Emmanuel primeramente y estos 5 puntos de la oración. Oremos y terminamos. Dios, gracias por este momento que tú nos has concedido, reuniendo a los países de Latinoamérica que puedan de verdad conllevar este mensaje en su corazón y que puedan poner todo con un corazón, todo corazón, y en la continuación en este mensaje también. Que los remanentes también puedan disfrutar de Manuel en sus campos y que se puedan darse cuenta que el Evangelio nadie lo ha podido detener y nadie lo puede detener. Bendice a todos los remanentes, dale la sabiduría a los remanentes y también restáurales su estado espiritual para que puedan orar. Te damos la gracia si oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por la invitación. Ya creo que su tiempo es suyo. Muchas gracias.